con, con tradición, porque básicamente estamos hablando de Occidente, ahora estamos hablando de Europa. La tradición de la arquitectura del siglo XX, claro, está en retomar las formas antiguas, la configuración, su sistema de relaciones. Entonces aquí vemos la Farnsworth de Mies van der Rohe y vemos el tolo de la arquitectura de Grecia y Roma, ¿no? Que tienen alrededor de una diferencia de unos 1000 años como mínimo, pero tienen en esencia un sistema de relaciones común. Entonces, por eso vemos cómo en la Farnsworth el servidor o todo lo que es este núcleo de cocinas, baños, claro, podría ser este elemento central que se ubica en el centro para liberar todo el perímetro, ¿no? Vemos acá cómo el aula se coloca en el centro para liberar todo el perímetro. Entonces hay cierta relación, claro. Entonces por eso a Mies van der Rohe se le llama el más clásico de los clásicos, porque en su arquitectura está la esencia de su pasado. Entonces, por este motivo, la arquitectura de este arquitecto y de muchos arquitectos europeos, su esencia está en su pasado clásico. Como habíamos aquí, vemos el Partenón. Entonces nosotros muchas veces estamos acostumbrados a ver solo la figura, la piedrita, la columnita, el dórico, el jónico, el corintio, que ustedes ya saben desde el colegio, pero nosotros como arquitectos tenemos que ver más allá de eso y aquí vemos la relación entre dos tipos de espacio, entre dos cualidades espaciales, que es el aula y el pórtico. El aula es un espacio introspectivo, más hacia el interior, y el pórtico es un espacio terrenal, ¿no? Cuando hablábamos de eso. Y claro, este dibujo es claramente vemos cómo vemos la relación entre entre estos dos espacios, ¿no? Cómo vamos desde el interior, desde el exterior al interior a través de transiciones. Es lo que nosotros deberíamos entender y es lo que los arquitectos del siglo XX, sobre todo los europeos, aprendieron de su propia cultura, ¿no? Hablábamos también con estos conceptos de aula, pórtico y recinto en la arquitectura de Grecia y Roma, claro, se configuran diferentes tipos de espacio. Ya cuando estamos hablando directamente con la función, cuando hablamos de la agrupación de diferentes objetos, hablamos de ciudad. La ciudad es de arquitectura. La ciudad se hace a través de arquitectura. Si entendemos eso, vemos que aquí vemos claramente esa sumatoria de objetos, esa sumatoria de cualidades que configuran lo que llamamos la ciudad. El negativo, es decir, no lo que queda, o su negativo, hablando de llenos y vacíos, lo que configura es el ágora, ¿no? Es eso que llamamos el ágora, lo que nosotros comúnmente llamamos como espacio urbano o como espacio público. Entonces, ¿qué es? El ágora constituye el centro de la vida comercial. Es la calle. El ágora es la calle. Nosotros muchas veces la relacionamos con este espacio semicircular, ¿no? Pero el ágora es todo lo público. Es la calle, es la plaza, es el callejón, es eso que configura la arquitectura, donde la arquitectura es el límite de este espacio, ¿no? Es el ágora, es el espacio público. Aquí podemos entender esta configuración o la disposición de estos diferentes espacios con un aparente desorden, ¿no? Y estos diferentes elementos se ordenan por su orientación, por su relación con el entorno, de acuerdo a su ubicación. Entonces aquí hay un orden. No es la malla como el damero de la ciudad de Quito, pero sí cada uno de estos edificios tiene una disposición, pero esas disposiciones sumadas generan ese negativo que llamamos espacio público, con un aparente desorden, pero es el aura, ¿no? Aquí podemos ver ese aparente desorden entre estos diferentes objetos. Su negativo es lo que llamamos lo público, lo urbano, el espacio público, el espacio urbano.
comenzamos a ver diferentes arquitecturas, ¿no? Entonces aquí podemos ver el boleuterión, donde tenemos una relación entre pórtico, tenemos un recinto mayor, tenemos un paso de la ciudad hacia el interior a través de un pórtico, llegamos a un recinto y del recinto pasamos a un aula. Entonces vemos esas diferentes relaciones que podemos tener entre estos tres tipos de espacios, ¿no? Que hablamos de arquitectura, aula, pórtico y recinto. Es la relación entre esos espacios. Aquí podemos ver que este es el espacio para reuniones de carácter político, ¿no? Y aquí podemos ver que la relación entre un pórtico que delimita un recinto y pasamos a un aula. Y aquí comenzamos a ver diferentes tipos de arquitectura. Aquí veíamos la palestra. Entonces, el boleuterión es ese espacio de reuniones políticas. Entonces, por eso tienen ciertos nombres. La palestra es una escuela, ¿no? Entonces, si podemos ver, es un recinto delimitado por pórticos. Y podemos ver aquí las transiciones y de arriba hacia abajo, ¿no? Podemos ver desde el recinto, tenemos una transición y llegamos a las aulas. Entonces, todas estas arquitecturas que tienen un nombre y se les da un nombre por la actividad a la que se dedican estos espacios, pero en sí, cada uno de estos espacios, sea el boleuterión, sea la palestra, es una organización, una configuración del espacio entre estos tres tipos de espacios, valga la redundancia, que es el aula, el pórtico y el recinto. Y seguimos viendo la palestra, pero es en sí un gran recinto, ¿no? Asimismo, la vivienda romana es una relación entre diferentes recintos, ¿no? La palestra es un único recinto. eh, la vivienda es una relación entre recintos, entre patios, es decir, vamos desde la calle al patio o al recinto más público y atravesamos todos estos espacios hasta llegar al recinto más privado. Entonces, una sucesión de espacios. Leamos aquí, ¿no? El Odeón, recinto público de la Grecia y Roma clásicas, que es una forma, es ciclo es una vuelta, mitad de una vuelta, es imitación de un teatro, es un teatro, ¿no? Entonces aquí vemos esto, ¿no? Espacio particular de reunión, ¿no? En todas estas arquitecturas, lo común, aparte de tener la relación entre aula, pórtico y recinto, es la rigurosidad geométrica. Nosotros sin geometría no podemos hacer. Si nosotros no sabemos, por ejemplo, aquí hablamos de una semicircunferencia, o la mitad de una circunferencia, no sabemos qué es un radio, qué es una cuerda, cómo trazar el volumen, cómo trazar el centro de gravedad. Entonces no sabemos configurar el espacio. La, la geometría de por sí sola no es arquitectura, pero sí es una herramienta que nos ayuda a configurar. Y cuando vemos arquitectura y cuando vemos geometría, siempre nos vamos a remitir a la geometría. Y básicamente la geometría se traduce en estructura. Quien sabe geometría puede introducirse al mundo de la estructura. Quien no sabe geometría, quien no sabe cómo trazar una bisectriz, quien no sabe circunscribir un círculo en un triángulo o inscribir un triángulo en un círculo, quien no sabe esas lógicas geométricas, se le va a hacer muy duro entender la configuración del espacio arquitectónico y entender las lógicas de la estructura. Y eso es algo que tenemos hasta hoy día, ¿no? Podemos ver este teatro romano, ¿no? Entonces aquí vemos cómo todo es una sucesión de lógicas geométricas. Y sobre todo aquí el manejo del pórtico, ¿no? Como elemento de configuración del espacio. Todos estos espacios todas estas arquitecturas que tienen un nombre en específico dependen de la actividad.
Vuelvo, insisto, vamos a tener diferentes nombres a diferentes arquitecturas, pero claro, se remiten a la función. Pero en sí cada uno de estos se configuran con un juego aleatorio en función de la relación entre aula, pórtico y recinto. Eso vamos a insistir siempre. Otro de los elementos, otra de las arquitecturas, podríamos denominarla como la basílica, ¿no? La basílica, básicamente, en nuestra realidad, cuando hablamos de basílica, hablamos de religión, pero cuando nos remitimos al mundo de Grecia y Roma, basílica es un espacio comercial, es un comercio, un espacio para el comercio, ¿no? Y aquí podemos ver cómo la sumatoria de todas estas arquitecturas hacen ciudad. Siempre se hace ciudad, una tras de otra, ¿no? Cuando ya pasamos de Grecia y Roma y volvemos propiamente al Renacimiento, cuando vemos San Pedro, ¿no? Ustedes todos conocemos de alguna manera esta arquitectura, este espacio, hemos visto en noticias cuando se hace el traslado, cuando se reemplaza a un papa por otro, ¿no? Cuando vemos esta arquitectura, vemos la sumatoria de varias épocas. Primero hay Renacimiento, y claro, esta es una arquitectura, este es un edificio que se construyó en varios siglos, ¿no? Entonces tenemos su parte barroca, tenemos su parte del Renacimiento y claro, a su vez tiene su relación con el pasado, ¿no? Con el pasado de Grecia y Roma. Cuando vemos esta arquitectura, por ejemplo, ya mismo vamos a volver de nuevo acá a San Pedro y vamos a explicar esto. Cuando vemos esta arquitectura del Renacimiento, claramente ya podemos definir que esta tiene como referencia al tolo de Grecia y Roma. Entonces, como hablábamos, este tipo de arquitecturas, este tipo de templos se los ubica en un punto central. En este caso está en el centro de de un recinto, en el centro de un patio. Entonces vemos aquí es el retorno de las formas del pasado. Aquí vemos esta arquitectura del Renacimiento, pero claro, este es retomar el pasado. Las ciudades ideales del Renacimiento o la construcción gráfica de de las ciudades del Renacimiento, claro, hacen evidentes las referencias de su pasado, el pasado de Grecia y Roma. Aquí podemos ver la ciudad ideal, una ciudad ideal, donde aquí vemos otra vez la referencia a los templos de Grecia y Roma, al templo, el Tolo, ¿no? Bueno, esto también veíamos en la clase anterior, claro, si de Grecia y Roma los renacentistas regresaban su mirada a su pasado, claro, 500 años después, o sea, a mediados del siglo XX, también hay arquitectos o los arquitectos del siglo XX también regresaban a ver a su pasado, pero no a retomar de una forma directa como lo hicieron los neoclásicos, por eso dicen neoclásico, neoclásico, nuevo clásico. Y los neoclásicos, como hay aquí en Quito, en el centro histórico, es una arquitectura que se enfocaba entre comillas, en eruditos que conocían el pasado y podían retomarlo, ¿no? Reconstruirlo. Y eso no es lo que sucedía en el siglo XX. Por eso es el choque entre la formación de los arquitectos de finales del siglo XIX con los arquitectos del siglo XX. La negación no está en negar el pasado. La negación es cómo aprende la arquitectura. O sea, ya se niega a la escuela clasicista. O sea, ¿qué es la escuela clásica? O sea, y aprender desde los clásicos, aprender a través de la reproducción de los clásicos. Entonces, estos arquitectos dicen, no, nosotros negamos la reproducción de los clásicos,
porque nosotros nos enfocamos en sus esencias. Entonces, en ese ejercicio que ustedes están, en tomar la esencia, eso sucedió hace 100 años, principios del siglo XX, no decir unos 150 años, donde todos los arquitectos se formaban en su formación clásica de los neoclásicos, la reproducción del pasado. Entonces, el arquitecto del siglo XX dice, no, no queremos copiar el pasado, queremos tomar su esencia. Y esto es lo que hace aquí, por ejemplo, Sir Norman Foster. Esto es en Francia y aquí tenemos aquí una arquitectura clásica. Entonces, cuando alguien se enfrenta, el problema aquí fue enfrentarse a la generación de una arquitectura contemporánea en un entorno patrimonial o en un entorno clásico. Entonces, siempre es la pregunta, ¿cómo me adapto? ¿Cómo yo me adapto a mi entorno? Entonces aquí Norman Foster dice, no, yo tomo la esencia del templo. Aquí es la relación entre un pórtico y un aula. Entonces aquí está un pórtico que rodea a un aula. Pero esa aula, entonces no está, ese pórtico no está hecho en piedra, está hecho en metal. Tiene otras lógicas de configuración. Es otra la actividad. Pero aquí está presente la esencia, ¿no? Entonces es una fotografía interesante. Porque no es un templo del pasado, es un templo contemporáneo con esencia del pasado. Entonces, esta es una arquitectura con tradición. Esta es una arquitectura con tradición europea, ojo, eso sí, con identidad europea del mundo europeo, sí. Pero aquí lo que debemos ver es cómo ellos abstraían, porque el ejercicio que ustedes presentaron la semana anterior es un proceso de entender esencias, ¿no? Y cómo nosotros podemos valernos de esa observación que podemos hacer los arquitectos para retomar el pasado. Y podemos ver otra fotografía o con un ángulo más abierto, pero aquí están enfrentados arquitecturas con una diferencia de milenios, pero con esencia, con la esencia común. Esencia común. Entonces ahí vemos un pórtico en estructura metálica, ¿no? Entonces aquí que era el pórtico es un espacio que está entendido como de transición, de relación con lo terrenal, pero en esta arquitectura de fondo no vemos nada de que nos refiera a lo dórico, jónico y corintio, porque esas son apariencias y esas son ornamentaciones que pertenecen a un tiempo y que si se los trayera a otro sería hacer un pastiche. ¿Qué es un pastiche? Es traer algo a un tiempo al cual no pertenece. Esta arquitectura pertenece a un tiempo determinado y la arquitectura de Norman Foster pertenece a un tiempo determinado. Podemos ver este templo contemporáneo, podríamos denominarlo, ¿no? Claro, y aquí está el basamento, porque aquí hay un basamento, entonces la arquitectura es un basamento. Acá también hay un basamento, ¿no? Aquí hay la transición, aquí hay el pórtico y aquí hay el aula contemporánea, pero es el aula donde funciona una biblioteca. Y aquí en este dibujo es interesante porque podemos ver la relación entre diferentes tiempos, ¿no? El tiempo, el pasado y el presente. Entonces, en primer plano está el pórtico del pasado, aquí está un pórtico contemporáneo. Y cuando buscamos esencias, creo que ya hablamos un poquito de este proyecto que es sumamente interesante. Aquí podemos ver una gasolinería. Es una gasolinería diseñada por Mies van der Rohe, una gasolinería. Entonces aquí podemos ver la esencia de su arquitectura, en este caso es un pórtico, es un espacio que se relaciona con lo terrenal, es un espacio que delimita lo horizontal,
porque un recinto es vertical, el pórtico es horizontal y el aula es introspectiva. Entonces podemos ver aquí, bueno, como ustedes ven, esta fotografía es de este mismo espacio, esta gasolinería diseñada por el mismo Enderro, pero ya no se la utiliza como gasolinería. Se ha utilizado como galería o simplemente ha sido también abandonada. Pero aquí está la esencia de su pasado. Y aquí, ¿qué podemos decir? La actividad es, cuando hablamos de función, la función es el motivo por el cual se construye determinado objeto, porque necesita una vivienda, necesitamos, una sociedad necesita la escuela, una familia necesita la casa. Entonces siempre hay una necesidad, pero esa necesidad puede desaparecer. Por ejemplo, una escuela puede dejar de ser escuela, una casa puede dejar de ser casa, una gasolinería puede dejar de ser gasolinería. La actividad cambia, la actividad puede cambiar. Aquí, increíblemente, es una gasolinería y pasó a ser una galería. La actividad pasa. Lo que queda es el escenario configurado. Y vemos, ¿no? Entonces, cuando entendemos todo este proceso, podemos entender que esta arquitectura que tiene como base a su tradición europea, al mundo clásico, ¿no? Entonces podemos ver como Mies van der Rohe sí tiene esencia, ¿no? Sí tiene, no nace, no es una arquitectura que nace de la nada, nace de algo, nace de su pasado. Y podemos ver la relación, no es gasolinería cuando era gasolinería. Y podemos ver algo que es transitorio en la arquitectura, que es la actividad. La actividad puede cambiar. Una escuela puede dejar de ser escuela. Una vivienda puede dejar de ser vivienda. La Farnsworth de Mies van der Rohe ha sido vivienda, se abandonó, galería, estudio. Entonces la actividad puede cambiar. Entonces aquí podemos entender que la arquitectura es un contenedor que nace a partir de una necesidad concreta, pero esa necesidad traducida en actividad puede cambiar. Entonces aquí está claramente demostrado que la actividad puede desaparecer. Lo que nosotros hacemos escenarios. Por ejemplo, acá en el centro histórico, cuando ustedes se van de paseo al centro histórico, al lado de Carondelet, se van al centro metropolitano, donde hay una biblioteca, son galerías. A principios, en la colonia fue un cuartel, luego fue una cárcel, luego fue una universidad, se abandonó, ahora es una biblioteca municipal. Entonces, el escenario ha quedado, el escenario, ese gran edificio, como escenario, pero las actividades cambian. Y cuando cambian, es decir, ¿qué queda cuando la actividad se va? ¿Qué queda? Queda la esencia. Se hace evidente la esencia. Es un espacio, ¿no? Es un templo. Es un espacio ya directamente aquí, ya contemplativo, ¿no? Cuando la actividad o el uso concreto se va, queda esa esencia, queda el aura de lo esencial. Y esto también se traduce, ¿no? O sea, si esto pudo hacer Mies van der Rohe, siempre vamos a hacer esto. Cuál es la esencia de estas configuraciones? ¿Cómo podemos recuperar esto, ¿no? Y Filippo Brunelleschi, volviendo al Renacimiento, dice, el Renacimiento es el enlace con todas las formas antiguas. Aquí vemos que Brunelleschi, entonces aquí vemos que en el Renacimiento se toma el templo aquí, la basílica, entonces se retoman esos espacios comerciales que eran para el comercio, pero aquí son para el culto.
Entonces nosotros cuando oímos eso, claro, no, la basílica siempre está enlazado con la religión, pero no, una basílica es un espacio comercial. Originalmente fue para el comercio. Renacimiento, el Renacimiento, siempre vamos a volver, ¿no? Del siglo XX al punto. Ahorita estamos pasando desde el arranque de la modernidad, luego nos vamos 500 años después, que es el final, o sea, el tiempo, el siglo XX, el siglo pasado. El Renacimiento representa un proceso de cambio en la actitud humana frente al mundo y a la vida. Representa sobre todo el alumbramiento de un hombre nuevo. Literatos, humanistas, filósofos, hombres de ciencia, políticos e historiadores están convencidos de que ha nacido una nueva época. Claro, el Renacimiento, la negación de lo que le precede, que es el periodo medieval. ¿Y dónde está la base de este nuevo periodo? En el pasado clásico. Los gustos y creencias que durante casi 1000 años habían perdurado son reemplazados por otros bien distintos. Se da un proceso gradual en que la vida y la cultura se van laicizando. El hombre laico, el hombre independiente de la iglesia, en todos los campos, incluidas las artes plásticas, sobre todo en este tiempo el desarrollo económico, ¿no? El hombre laico, el independiente que no era ni religioso ni del linaje de los reyes. Claro, ese es el hombre laico, ese hombre que progresa y comienza a hacer, a tomar fuerza en las diferentes actividades de esta realidad, ¿no? Fueron tanto en las artes plásticas y también en la economía, ¿no? Estos hombres independientes, hombres laicos, pudieron desarrollar el comercio y a su vez aparece lo que llamamos los prestamistas y aparece el banco, ¿no? Entonces, el Renacimiento o la modernidad es el tiempo del desarrollo de lo que conocemos como capitalismo, ¿no? El capital. Se da un proceso gradual en que la vida y la cultura se van laicizando en todos los campos, incluidas las artes plásticas, que ya tienen defensores y argumentos para que sean incluidos dentro de los grupos de artes liberales. Frente a la Edad Media, donde la existencia humana era una preparación para la del más allá. En el Renacimiento nos muestra unos cambios que sobre todo vienen sustentados por un reconocimiento del individuo. Pero eso también puede llegar a extremos, ¿no? Nosotros vivimos el tiempo de la individualidad extrema. De la individual extrema. Nadie vela por el de al lado. Vos no velas por tu vecino, máximo velarás por tu papá, por tu mamá o por tus hijos. Por eso no comprendemos el mundo indígena, ¿no? Por eso no, es que ¿cómo puede ser que la gente se reúna y pueda salir a protestar? Es que no conocemos el mundo indígena. El mundo indígena es extremadamente comunitario. Pero el mundo comunitario elevado, o sea, es desconocido para nosotros. Por eso no comprenden nuestras élites políticas el cómo y el por qué se llegaron a organizar de tal o cual manera. Porque es otra forma de vivir, es otra forma de habitar. Volvamos a la arquitectura. Y con seguridad, los miembros arquitectónicos derivan de los miembros humanos. Esa relación entre el hombre, entonces ya estamos haciendo espacios para el hombre, no espacios para Dios. Y con seguridad, los miembros arquitectónicos derivan de los miembros humanos. Quien no sea un buen maestro de la figura y sobre todo de la anatomía, no podrá entender nada de esto. Repito, y con seguridad los miembros arquitectónicos derivan de los miembros humanos. Quien no sea buen maestro de la figura y sobre todo de la anatomía no podrá entender nada de esto. Miguel Ángel. La arquitectura renacentista interpreta el arte clásico e intenta imitar la estética de aquellas construcciones llevadas a cabo hace 13 siglos, 1300 años, 1300 años. La antigüedad greco-romana será su principal referente.
El edificio es producto del cálculo matemático y la medida antropocéntrica. Arquitectura racional. El nuevo estilo surge de la admiración de los artistas por las ruinas del mundo romano y del descubrimiento del libro de Vitruvio Polión. La arquitectura renacentista interpreta el arte clásico e intenta imitar la estética de aquellas construcciones llevadas a cabo hace 13 siglos. Renacimiento, orden racional del espacio arquitectónico. Entonces, aquí cuando ustedes en sus próximos semestres, siempre todos los periodos de los cuales se habla son arquitectura racional. Todos son racionales. ¿Por qué? ¿Qué dicen? No, la arquitectura del renacentista es racional. ¿Por qué la arquitectura barroca es racional? ¿Por qué la arquitectura neoclásica es racional? ¿Por qué la arquitectura del siglo XX es racional? Entonces, primero, lo racional no es un estilo. Ojo, pregunta de examen. Lo racional no es un estilo. Lo racional es una forma de pensar. Una forma de pensar en la cual el objetivo es la optimización de los recursos. La optimización. Entonces, es un orden racional, es un orden de optimización a través de la relación del hombre con el espacio, ¿no? Entonces, siempre vamos a hablar de arquitectura. Además, estamos hablando de estas diferentes arquitecturas que se desarrollan en este periodo de tiempo llamado modernidad, que viene del Renacimiento a nuestros días. Entonces, el hombre moderno es racional, por lo tanto, todos sus actos son racionales. Toda su producción es de carácter racional, incluida la arquitectura. Orden racional del espacio arquitectónico. La nueva ciencia definió el espacio como un ente infinito estructurado según las leyes absolutas de las matemáticas. Autores como León Battista Alberti, Luca Pacioli, Sebastián Serlio, Colonna, Palladio, entre otros, afirmaban que la naturaleza de la arquitectura se encontraría en el número o en su esencia numérica. Los recuperados escritos de Vitruvio, al postular la proporción entendida como, ojo la relación, ustedes se van aquí, es una relación matemática, la relación de la matemática, la geometría con el espacio. Matemática, geometría, cuerpo humano, espacio. Esa es la relación. Antropocéntrica, es una arquitectura para el hombre y desde el hombre. La arquitectura medieval era la arquitectura para Dios. Y aquí vamos a hablar la relación entre geometría, matemática, el cuerpo humano. Para la configuración del espacio arquitectónico aparece el concepto de proporción. Y claro, ustedes van a hablar de la proporción toda la vida y muchas veces nunca se le entiende. ¿Qué es la proporción? La proporción es una comparación. Vamos a comparar las medidas del hombre con las del espacio. Entendida como la relación matemática entre las partes. Es la relación de medida entre las partes de un objeto. ¿Cuál es por ejemplo, siempre vamos a tener como punto de partida la estructura. Entonces, las proporciones de la estructura nunca van a ser iguales a las proporciones de un pasamanos, porque las proporciones de la estructura son las más fuertes y las del pasamanos son las más delgadas, esbeltas. Entonces, si tenemos que en un dibujo un pasamanos tiene la misma proporción, es decir, las mismas medidas que una estructura, estamos hablando de desproporción. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica visual, funcional y de uso, el pasamanos nunca va a tener las mismas medidas que la de la estructura. Jamás. Entonces, eso es una comparación. Entonces, desde la comparación se determinan las proporciones, si es proporcional o está desproporcionado.
Pues la proporción puede ser entendida como la relación matemática entre las partes, base de la belleza. Es una base, esta relación visual y de medida es base de la belleza. Es cierto que el gótico también empleaba el número, la geometría, como base de la definición del espacio religioso, pero su utilización es distinta en el humanismo. Aquí el número se entiende mucho más como una relación abstracta, absoluta y con valor en sí misma, de origen divino. Simboliza la perfección divina, es decir, miren, es una misma herramienta utilizada de diferente manera. En el, en el periodo medieval existe la geometría, existe la matemática, pero su relación está con lo divino. En el Renacimiento existe la geometría, existe la matemática, pero su relación está en estrecha relación con el hombre. Entonces es diferente. Vamos. El valor simbólico racional del espacio. Ojo que lo racional es una forma de pensar, es una forma de hacer las cosas y el pensamiento racional es propio del hombre moderno. Es decir, nosotros somos hombres modernos. Estamos al final de la modernidad, en la transición, estamos pasando a otro tiempo. No sabemos cómo es el tiempo que nos viene. Esta transición no es de 2 años, 3 años, es de siglos. Quizás la transición, esta transición, este tiempo de transición que vivimos, principios del siglo XXI, o sea, se dé durante estos 100 años, se dé durante 100 años. Nosotros no vamos a conocer esa nueva forma de pensar, la conocerán nuestros nietos o bisnietos. Ellos serán los hombres del renacimiento, ¿no? El nuevo renacimiento. El valor simbólico y racional del espacio. Con la racionalización de los procesos de definición del espacio físico, cambió la función simbólica de los elementos arquitectónicos. Esta se apoyaría sobre todo en razones morfológicas más que teológicas. Morfológicas, la forma del cuerpo humano, más que teológicas, teología, la religión. Fueron los cuerpos geométricos de mayor regularidad, los de mayor capacidad por área de superficie, límite o por longitud de perímetro, los construibles con menor número de elementos. Miren, no es un pensamiento racional, es totalmente opuesto a la arquitectura gótica, ¿no? De finales del periodo medieval. La arquitectura gótica era una arquitectura sumamente compleja y como opuesto, esta arquitectura racional es la utilización, la optimización de los recursos, la simplificación de los procesos constructivos. ¿Y quienes tenían esos procesos ya manejados, utilizados? Era la arquitectura clásica. Entonces, repito, esta se apoyaría sobre todo en razones morfológicas más que teológicas. Fueron los cuerpos geométricos de mayor regularidad, los de mayor capacidad por área de superficie, límite o por longitud de perímetro, los construibles con un número menor de elementos. Los construibles con un número menor de elementos, racionalización. Los que simbolizaron los ideales del humanismo, racionalizar, optimizar. Entonces, claro, están presentes los sólidos platónicos y, claro, la geometría como base entendida como esa configuración a través de estos elementos, estas geometrías que permiten la configuración del espacio. Ahora, claro, ¿no? Hay una evolución. No es que se detiene, es regresar a ver al pasado. Claro, se trae las formas del pasado, pero estas sumadas al desarrollo de los procesos constructivos, cambia la escala
y se configuran espacios con mayor complejidad técnica, ¿no? Ya que el desarrollo de las técnicas constructivas es superior a ese pasado de 1300 años, ¿no? Entonces, la configuración del espacio se da de diferentes formas, las formas de la evolución. Por ejemplo, aquí podemos hablar de grupos simples con centros subordinados coordinados. Agrupaciones de elementos, un central y varios secundarios, ¿no? Entonces aquí vemos de este elemento central y varios secundarios. Entonces aquí vemos el esquema y acá vemos la arquitectura. Entonces vemos como base aquí a un templo de Grecia y Roma, pero ya se va complejizando porque estas arquitecturas se van sumando por lógicas geométricas elementos secundarios, ¿no? Y vemos otro ejemplo. Ajá. Vemos un elemento central. Acá tenemos un elemento central. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octógono. Acá tenemos un cuadrado, ¿no? Y este octógono, por cada una de estas caras, se va sumando estos elementos, ¿no? Tenemos aquí estos otros cubos y a estos cubos por cada cara media circunferencia. Acá es otro elemento central que se le va adhiriendo a otros elementos, ¿no? Claro, este es un aula. Como podemos ver, este es un aula. Aquí podemos ver la relación entre un pórtico y un aula. Acá no hay transición dada por el pórtico, aquí solo es la presencia de un aula. Podemos ver cómo en realidad aquí está el esquema y cómo estos elementos se han complejizado por sus lógicas constructivas. Aquí tenemos otro elemento central, en este caso tenemos un cilindro y cómo se adhieren otros elementos, ¿no? Centros. Aquí tenemos centros. Y aquí vemos cómo ese centro, aquí vemos otra forma, claro, se rompe esa centralidad, podemos decir, hay un centro al cual se subordinan los otros, pero claro, aquí ya comienza a romperse, ¿no? Ya comienza, uno de estos bordes tiene un elemento singular. Entonces aquí, por la geometría y esta sumatoria de elementos, se va volviendo compleja la arquitectura. Y aparece la clásica basílica, ¿no? Este elemento alargado, claro, uno de sus lados, si vemos aquí, tenemos este centro, tenemos este borde, pero uno de los bordes se prolonga y aparece el clásico espacio basilical, ¿no? Y claro, cuando hablamos de esta configuración del espacio, claro, aparecen los escenarios para la actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, esa profundidad del espacio, claro, bueno, aquí vemos este espacio renacentista. Claro, entonces ya cuando vemos, cuando alguien comienza a formarse o a estudiar un poco, ¿no? Porque aquí estamos siendo muy generales, cuando entendemos que aquí podemos ver la profundidad dada por una vasija. Ah, claro, aquí hay una bóveda de cañón propia de la arquitectura de Grecia y Roma, sí, con otra escala. Ah, esto es Renacimiento. Claro, vemos como a partir de estos esquemas todo se va volviendo complejo, ¿no? Espacio homogéneo e infinito.
ciudad. El espacio ya no es direccional, jerarquizado ni orientado en el sentido mítico del término. Se presenta homogéneo e infinito, equivalente a sus cuatro direcciones y con una estructura regular sustentada en las leyes matemáticas de la geometría y la dinámica. En el festín de Herodes del baptisterio de San Giovanni en Roma, oponiéndose a la norma medieval que situaba la escena principal de un cuadro, abarcándolo completamente. Donatello deja el centro vacío y como apunta Hanson, el movimiento centrífugo de las figuras nos persuade que el espacio pictórico no termina en el panel, sino que continúa indefinidamente en todas direcciones. Entonces aquí vemos cómo a partir de esta creación de la perspectiva, la profundidad, entonces vemos que esta serie de profundidades no termina, es un espacio infinito, diferente al medieval. Y no sabemos dónde termina esa serie de profundidades. Cuando hablamos de todas estas formas evolutivas y hablamos de que la ciudad se construye sobre sí misma, ¿no? Entonces, es una arquitectura particular, es la Basílica de San Pedro, que fue hecha en diferentes etapas. Y claro, fue proyectada por un arquitecto del Renacimiento e inclusive rematamos con esta figura ovalada y llegamos a tener ya rasgos de arquitectura barroca. Entonces, esta arquitectura, la Basílica de San Pedro, es la sumatoria del mundo del Renacimiento y del mundo barroco. Entonces, es una arquitectura que junta esas dos formas de pensar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Basílica de San Pedro en un inicio, ¿no? Como teníamos estos centros subordinados que se van armando, ¿no? En función de un centro. Y claro, luego aparece la Basílica, ¿no? Aparece que esta es una reconstrucción. Se prolonga uno de los lados, es decir, aparece este centro, luego se prolonga uno de esos centros y aquí tenemos este pórtico donde da las misas el Papa, ¿no? Hay diferentes versiones, pero la que se construye es de esta de acá, ¿no? Porque hubo una otra modificación, pero que no se llegó a construir. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Como este juego de tener esa prolongación, no tener esa prolongación. Y aquí tenemos la construcción definitiva. Es renacentista, entonces este primer cuerpo es del renacimiento, ¿no? Lo podemos ver. Y luego aparecen estos rasgos que ya son propios del barroco. Aquí tenemos renacimiento. Acá tenemos estos dos cuerpos laterales que definen el espacio urbano que son propios del barroco. Renacimiento, barroco. ¿Y qué es el barroco? El barroco, si hablamos de si el renacimiento es formas regulares, ya en el barroco hablamos de la complejidad de la geometría, formas compuestas y complejas. Una forma compuesta es el óvalo. El óvalo es, ¿cómo se configura el óvalo? El óvalo se configura a través de dos circunferencias y dos enlaces. Es decir, la geometría se vuelve compleja y compuesta, aparece el espacio barroco. Por ejemplo, aquí tenemos este frente que se configura a través de de un medio óvalo. Es decir, la geometría se vuelve compleja, ya no es racional, entre comillas, ya no es racional, porque la arquitectura del Renacimiento buscaba la optimización. El barroco negaba de cierta manera esa optimización para buscar espacios desde la escenografía.
Por ejemplo, aquí estas fachadas ya son como escenas, o sea, ya no son fachadas planas, son fachadas profundas, generación de escenas. Y en muchos casos la fachada se separa del cuerpo. Vemos aquí cómo se vuelve compleja la geometría. Pero aún así es una transición, es un paso sutil, ¿no? Entonces, cuando vemos que la geometría se vuelve compleja y compuesta, ya es barroco, ya es barroco. Pero aquí podemos ver, aquí claramente se nota la presencia de esta geometría compleja y compuesta, que es el óvalo. Como dije hace un momento, se configura por dos circunferencias y dos enlaces, donde podemos ver cómo la fachada se vuelve un escenario en sí y casi parece que esa fachada se separa del cuerpo. A eso llamamos barroco. Podemos ver esto, como la fachada aquí genera, es como un escenario. Ya deja de ser un plano, comienza a haber profundidades, comienza a ser un escenario. La arquitectura del barroco tiene que ver mucho con la relación con la calle. Es el escenario. Se transforma un escenario. Está buscando al hombre religioso, está llamando la atención para que regrese a la iglesia, a su lugar. Ya no es una fachada plana, es una fachada convexa. Entonces, esto podría ser un recurso contemporáneo, ¿no? Entonces, imagínense, yo voy a hacer una arquitectura donde su fachada esté, donde la fachada esté separada del cuerpo. Ah, no, pero no vas a hacer con ovalitos, ¿no? O sea, ¿cómo le separo la fachada del cuerpo? Ah, no, ese es un recurso que puede volverse contemporáneo y a la vez está siendo, ese arquitecto europeo con identidad, ¿no? Está manejando la tradición. Y podemos ver los dibujos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de esa geometría racional a una geometría compleja? Geometría racional, geometría compleja. Geometría racional, Renacimiento, geometría compleja, el barroco. El barroco entendido como escenario. La fachada genera profundidades. La fachada casi se separa del cuerpo. Es una arquitectura escenográfica. Veamos esto, ¿no? Vemos esta famosa arquitectura, vemos donde esta fachada prácticamente se está separando del cuerpo. El espacio interior. Aquí vemos mira, aquí claramente es la complejidad de la geometría, ¿no? Y cómo estos espacios se dan sobre todo con manejo de enlaces. Yo me acuerdo una vez cuando estuve un semestre en la Politécnica, yo me acuerdo que claramente dije, no, pues, un dibujo fácil, dibujo facilito. Y yo me acuerdo el examen de dibujo en la Politécnica, claro, examen de dibujo. O sea, tuvo uno ya de memoria, ¿no? Pero me hicieron una pregunta en el examen de dibujo, me acuerdo clarito. Me acuerdo clarito, dice, usted tiene tres puntos en el espacio. El punto A con tales coordenadas, el punto B con tales coordenadas, el punto C con tales coordenadas. Una los tres puntos a través de enlaces. Enlaces desde esto es como un óvalo, es dos circunferencias y dos enlaces. Estos tres puntos a través de enlaces, tomando en cuenta que Entonces yo me quedé loco, claro. Entonces no solo es conocer, sino cómo tú utilizas esa herramienta para lograr ciertos objetivos, como en esta pregunta de examen que me decían, tres puntos en el espacio con determinadas coordenadas. El objetivo es relacionar el punto A con el C, primero el A, luego el C y luego el B a través de un enlace que tenga como radio tal dimensión. ¡Ta! Y todo era solo con paz.
Entonces, cuando estudio esto, y me acuerdo de ese examen, claro, la geometría es una herramienta, no es un proceso mecánico. Pues aquí vemos cómo esta es una arquitectura de geometría de enlaces. A veces no sabemos hacer ni una tangente sabemos hacer. Y vemos estos dibujos de hace 3000 años, ¿no? De hace 2000 años. Y claro, esta arquitectura del barroco tiene que ver mucho con la ciudad. Entonces, si hablamos de escenografía, la escenografía principal es la calle. Entonces, aquí vemos cómo esta basílica, miren que claro, tiene de Renacimiento, no hay una negación total. Aquí esta basílica, este cuerpo renacentista, se rompe por esta fachada barroca. Entonces, aquí está generando un escenario que tiene que ver mucho con la calle. Entonces, ¿y por qué se separa en la fachada del cuerpo? Porque más de esta fachada pertenece a la calle, casi como si es un cuerpo extraño, es un cuerpo mediador entre el cuerpo en sí de la arquitectura y la calle. ¿Qué tenemos entre la calle y el cuerpo? La fachada, pero la fachada como escenario. La fachada como escenario. Imagínense que ustedes digan, voy a hacer una casa donde la fachada sea un escenario. Claro, es algo barroco, sí, es algo del barroco europeo, pero claro, no vas a hacer una fachada ovalada de piedra, sino a ver cómo le separo la fachada. ¿Qué pasa cuando le separo la fachada? Y claro, ¿no? Cuando hablábamos de San Pedro, su, su proceso de diseño, su proceso de construcción, que aparecía un arquitecto, que venía otro arquitecto, claro, hay la parte del Renacimiento, y claro, estas columnatas, estos pórticos que son de Bernini, y claro, que es un óvalo. Un óvalo. ¿Y qué? ¿Y esto qué es? Un escenario. Es decir, este espacio escenográfico le complementa a esta arquitectura, a este templo, y claro, y funciona como escenario, y todos lo conocemos, todos hemos visto lo que sucede ahí cuando un papa muere y hay que elegir otro papa, ¿no? Toda la gente llena esta plaza, es un escenario. Aquí vemos cómo actúan estos arquitectos del barroco sobre la ciudad. Entonces, cuando hablamos del barroco, hablamos de espacio urbano. Aquí podemos ver estos tres elementos separados, estos tres elementos, claro. Una ciudad en construcción, una ciudad en formación. Claro, y cuando hablamos de proyecto de espacio público, deberíamos tener como referente esto, ¿no? Cómo este piso relaciona, o esta plataforma, o esta placa relaciona estos tres edificios. Aquí están estos tres edificios sueltos, pero este escenario relaciona, este escenario que nace desde la plataforma de piso, relaciona estos tres cuerpos. Por eso decimos que es una arquitectura escenográfica, ¿no? Y aquí está, cómo se relacionan estos espacios, cómo se trata el espacio urbano, cómo se trata el piso. Y vemos cómo quedó, cómo era antes, ¿no? Y se genera este escenario. Esos tres edificios que estaban sueltos se enlazan a través de esta superficie, generando un escenario urbano, generando espacio público. Entonces, cuando se trata de proyectos de espacio público, no se trata de piso y adoquín, sino se trata de enlazar algo. Podemos ver este mismo, ¿no? Cómo surge la idea, ¿no? Este, y claro, aparece el proyecto. El barroco muchas veces es la generación de escenarios y tiene que ver está relacionado de manera estrecha con la ciudad, el escenario. Aquí vemos la,
Para rematar, y vamos a hablar un poquito más de esto en la próxima clase. Bueno, aquí casi 300 años, a ver, no, ya 200 años después, en Sudamérica, Ecuador, aquí vemos la iglesia de la compañía, que claramente ustedes conocen como barroca, pero aquí hay una decisión del barroco, que es muy barroco, ¿no? Bueno, si el barroco genera espacio público, aquí este edificio siempre nos damos cuenta que se hace para atrás, o sea, no llega hasta la línea de fábrica, sino que se hace para atrás, para generar un espacio previo. Esta es característica propia del barroco, porque el barroco busca la generación de espacio urbano. Entonces aquí hay una decisión de irse hacia atrás. Cuando nosotros vamos por esta calle en Quito, vemos ciertas decisiones en varios edificios. Aquí en la Catedral de Quito, aquí también hace una decisión de irse para atrás. Es una decisión barroca. Es la generación del espacio barroco. Acá, este se hace para atrás. Esto es lo más barroco que puede haber, la generación del espacio urbano. Aquí podemos ver cómo el conjunto, alguien puede decir, pero ¿por qué no le siguió la línea? No, no. Es que esta es una decisión barroca, está pensando en la calle. Claro, aquí vemos todo este edificio, el cuerpo, aquí está la basílica, que es renacentista, no hay para irse al otro lado, pero claro, la fachada es casi es un plano independiente del cuerpo y además todo este cuerpo no llega hasta hacia el borde de calle, sino que genera este espacio previo para la iglesia. Es una decisión barroca. Está buscando la relación con la calle. Claro, y aquí nosotros como buenos, como no conocemos, tenemos que delimitar, poner rejitas, ¿no? Y anulamos lo que ese arquitecto del barroco, ese arquitecto indígena barroco, quiso hacer, ¿no? Dar espacio público, ¿no? Y aquí venimos en el siglo XX así bien del todo y ponemos una reja anulando esa relación. Y esta decisión, podríamos compararla, ¿no? La hace también Mies van der Rohe en el Sigram. Podríamos decir o elucubrar o atrevernos a decir que aquí Mies van der Rohe toma una decisión propia del barroco. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos esta avenida y todos estos edificios están sobre línea de fábrica. Cabe mencionar que el Sigram es un edificio que fue hecho para negocio, es un negocio inmobiliario. Y todos los negocios inmobiliarios lo que buscan es optimizar o utilizar al máximo los metros cuadrados de tu lote. Entonces, un arquitecto que se hubiera dejado presionar, claro, ponía su edificio a línea de fábrica. Pero aquí Mies van der Rohe les dice, no, este edificio no va a estar a línea de fábrica, va a estar hacia atrás para generar un espacio previo y un espacio de pausa, claro, porque si se pone al borde, claro, utiliza todo el lote, pero es otro de los tantos edificios que están sobre línea de fábrica. Lo que hace magistralmente Mies van der Rohe es que al retirarse, al hacerse hacia atrás y generar este escenario, le está generando una pausa al que camina. Dice, no, no estoy caminando, no, 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 ¡pah! Pausa. Ah, y me quedo en la plaza. Ah, qué lindo edificio. Estás generando un espacio previo. Entonces, esto que sucedió acá, también sucede aquí. Y esto es propio de la arquitectura del barroco. Entonces, aquí podemos ver, eso no necesariamente está siendo una plaza con estas geometrías complejas, ¿no? Sino que en esencia está retirándose para generar ese espacio previo, ese escenario. Podríamos entender como una característica o como una pincelada barroca en la arquitectura de Mies van der Rohe. Miren, claro, vemos acá, esta es una fotografía antigua, quizás aquí hay edificios, que, claro, luego, miren, ¿no? Este edificio aquí es moderno en este entorno Art Deco. Luego estos edificios se demolieron y aparecen otros edificios modernos, ¿no?
Pero miren todos estos edificios sobre línea de fábrica, máximo retranqueados. Pero aquí Mies van der Rohe hace la pausa, se va hacia atrás. Claro, y este edificio es analizado desde diseño arquitectónico y también desde el punto de vista inmobiliario, porque recuperó. Aquí no fue un desperdicio. Entonces aquí podríamos hacer que es un ejercicio de, casi como el que hicieron ustedes, ¿no? De buscar las esencias. O sea, aquí Mies van der Rohe no hizo en el piso un óvalo, ¿no? Que no se trata de eso, sino de entender que en el barroco lo esencial era la generación de escenarios, y aquí Mies van der Rohe lo que hizo es retirarse para generar un escenario. O sea, no se enfocó en la manera cómo se configura, sino en qué busca de un escenario. Y aquí vemos esto, ¿no? El espacio, el espacio del Renacimiento es la conjunción de esa plataforma, ese piso que relaciona los ojos. Vamos a hacer esta pausa y seguimos el jueves entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pame, ¿qué entendiste en esta reunión? No tengo ninguna pregunta, profe. ¿Qué entendiste? O sea, sobre el renacimiento que se enfoca en lo racional y el barroco se enfoca en lo complejo, en generar espacios urbanos y también sobre, también que la actividad va cambiando, pero que la configuración se queda, como en ese ejemplo de Mies van der Rohe con la gasolinería. Entonces, aquí, miren, esto de que nosotros buscamos las esencias, ¿y por qué nosotros nos peleamos con esto de la esencia, no? Porque al final nosotros a veces, muchas veces nos enfocamos solo en la función, y no digo que esté mal, en la función, y nos olvidamos de la esencia. Y sin darnos cuenta que de la configuración y de lo que hacemos en el proceso proyectual, lo que va, quizás, lo que va a perderse primero es la actividad. Lo que va a perderse primero es la actividad. Luego vendrá el deterioro y luego la demolición. Pero ¿qué cambia primero? La actividad. ¿Cambia o se elimina? Queda el escenario. En ese momento es donde aparece esa lección, ¿no? ¿Qué es esto de la esencia? Es ese espacio configurado por cualidades de introspección, de relación con lo terrenal, de relación con el universo. Y ahí es evidente eso, porque el ruido de la función, claro, es necesario, pero luego la función se va y queda la esencia. Luego viene el deterioro, luego la transformación. Entonces creo que aquí esto es, y sobre todo en este, las búsquedas de, siempre va a ser la clase enfocada en la búsqueda de la esencia, ¿no? Como estos maestros de la arquitectura, claro, con diferencia de milenios, lo tomaron del pasado y claro, el presente está en el desarrollo tecnológico, ¿no? Y lógicamente las actividades contemporáneas. Bueno, chicos, rematamos esta clase el día jueves. Estamos viéndonos pues a las 5. Si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo el jueves. Que pasen bien. Hasta luego. Ya reviso las bitácoras. Luego, Total. profe. Pasen bien. Hasta luego.